mensaje, ¿verdad? Muy agradecido con nuestro hermano pastor que nos brinda la confianza, la oportunidad a los diferentes miembros de la iglesia de poder traer la palabra, de poder compartir con todos y cada uno de ustedes el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. El tema que tenemos para hoy lo hemos titulado Conociendo y relacionándome con Dios por medio de Cristo Jesús. Ese es el tema como tal del material con que vamos a estar trabajando hoy. El hermano Fabio nos leyó ya la lectura inicial, en donde nos ubica sustancialmente en el contexto de lo que vamos a estar hablando. Capítulo que, por cierto, uno podría decir que se las trae, ¿no? Porque, ¿cómo decirlo? Tiene tanto, es un capítulo que tiene tanto para hablar, tanto para reflexionar, que podríamos pasar posiblemente, como en cualquier otra parte de la Biblia, horas y días enteros conversando respecto de él. Pero antes de entrar en el tema de fondo, yo no sé ustedes si tienen esta misma apreciación que tengo yo. Una de las cosas que encuentro es que en estos tiempos de pandemia escuchamos mucho a la gente hablar de Dios. Y no soy así como que muy amante del tema de las redes sociales. Debo confesar que lo hago para lo que es estrictamente básico y necesario en torno al trabajo. Pero uno encuentra que la gente dice, Dios primero, esto pase pronto, Dios aquí, Dios allá. Y por todo lado, sí, el concepto de Dios está ahí. Y de repente usted y yo podríamos pensar, qué bueno, nos estamos acercando de nuevo a Dios. Pareciera que hay un retorno a Dios. ¿Qué más querríamos todos nosotros como cristianos? Que todos nos volvamos a nuestro Creador. No obstante, cuando uno observa con más detalle, no cabe duda que muchas veces la visión que estas personas tienen de Dios es un tanto sesgada. Es decir, se las trae en buen tico. Voy a ponerles un ejemplo. El otro día tenía que pagar ahí el seguro de mi automóvil y bueno, el asunto es que fui a donde la gente de seguros, que es muy amigo, de hace más de 20 años, para decirles una cosa así, y estamos ahí, estoy en el trámite pagando el seguro. Eso fue antes de, empezando este tema de la pandemia. Y empezamos un poco por esas cosas que tiene la vida, que Dios prepara el camino. Empezamos a hablar de este tema, del tema de Dios. Y bueno, ya él me decía que él creía en Dios, y yo, bueno, perfecto, que dice, gloria a Dios, crees en Dios y demás. Y entonces la primera cosa que me dice es, mira, pero yo creo en un Dios que es bueno y que es malo. Y ya me quedo yo, un Dios que es bueno y que es malo. ¿Cómo puede Dios ser bueno y ser malo? Ya fue la primera cosa que me sonó un tanto ilógica. Él hablaba de un Dios, pero ya definitivamente, empezando por ahí, como que ese no era necesariamente el Dios en el que yo creo. Seguimos con la conversación y luego me dice que él ve a Cristo como un hermano mayor. Y digo yo, ahora sí, esto se complicó. Porque cuando usted se enfrenta con alguien que tiene una posición pero tan sesgada, lo único que usted puede hacer es sembrar la semilla y dejar que el Espíritu Santo haga lo que tiene que hacer con esa persona. Y nos dice la Biblia que luego vendrá otro y recogerá. Así es, ¿verdad? Entonces, pues yo le hablé a él de ese Cristo que le ama, que murió por él en la cruz y demás, y que es a través de ese Cristo que él puede llegar al conocimiento de ese Dios. Pero vean ustedes que para él y para muchas personas, Cristo murió en un madero, en una cruz. Yo creo que a veces no necesito mucho eso, por dicha. Cristo fue alguien que murió en la cruz ahí en un madero y punto, ahí acabó.
Y luego se tiende a tener un Cristo de romanticismo. Qué bonito lo que hizo, sí, todo estuvo muy bien, pero ya. Pero seguir asumiendo todo el papel redentor de Cristo en la cruz y cómo nos perdona nuestros pecados y cómo nos trae salvación y vida eterna, ya esa parte suena muy jalada. Decía un amigo mío el otro día, mira, es que si vos le contás ese rollo, y perdón que use estas palabras, pero fue lo que él dijo, dice, es que si vos le contás ese rollo a alguien, no lo va a entender, porque no tiene sentido que un papá mande a que maten a su hijo amado para que otros vivan. Y por eso la Biblia nos aclara que aceptar a Cristo Jesús y creer en Cristo Jesús es locura para el mundo. Entonces, sí, es urgente que el mundo conozca de Dios y de Cristo, de ese verdadero Dios y de ese verdadero Cristo, porque si no el mundo va a seguir o sigue en tinieblas. El mundo definitivamente entonces urge conocer y llegar a los pies de Cristo. Y cuando pensamos en este tema de la pandemia, pero no solamente en el tema de la pandemia, sino en el tema del devenir de la vida, cuando nos ponemos a pensar en la cantidad de miles de personas que mueren día a día sin Cristo y que su camino es camino de condenación eterna, entonces ahí la cosa cambia. El otro día se me ocurrió agarrar mi teléfono y abrir la aplicación de Johns Hopkins, que nos dice la cantidad de muertes que están ocurriendo en el mundo por el coronavirus. No sé si la han visto. Yo supongo que ahora todo el mundo ha visto esa. Quiero contarles que me ocurrió algo muy doloroso, porque en ese momento en que yo la abro hay un número, y justo en el momento donde la estoy viendo, ¡pum!, otro número. Y justo en menos de, no sé, un segundo, 2 segundos, otro número. Lo que implicaba era que en el tiempo en que yo estaba viendo aquello, y lo estaba viendo, por lo menos en esos precisos segundos, mínimo 2 personas habían muerto. Y en el dilema de esto, de la vida, es preguntarnos, ¿estarán muriendo estas personas sin Cristo? ¿Les estará esperando condenación eterna? Bueno, como iglesia y como cristianos, debemos preguntarnos si conocemos también nosotros mismos al Dios que profesamos y al Cristo que decimos honrar. Porque puede ser, no digo que es, que también nosotros mismos tengamos que hacernos esas pequeñas preguntas. Bueno, quiero que nos concentremos por unos momentos en los primeros capítulos del libro de Juan. No es que los vamos a leer, porque obviamente los primeros capítulos de Juan, antes del 17, son 16 capítulos, así que no vamos a leer 16 capítulos. Pero a lo largo de todo el libro de Juan, se nos da el detalle de los diversos elementos que Juan utilizó y que Cristo utilizó para demostrar con creces que Cristo era y es el Hijo de Dios. A mí personalmente el Evangelio de Juan me encanta por eso, porque es uno de los evangelistas que presenta mejor la figura de Jesús y quién es Jesús. Y entonces, a lo largo de esos primeros 16 capítulos, en palabras de Cristo, se muestra claramente, y Él enfrenta a los fariseos, y los enfrenta claramente diciéndoles, es que yo soy el que había de venir, no hay otro que esperar. Vean ustedes qué interesante. Y les dice que Él es el Mesías tan esperado y anunciado desde el Antiguo Testamento. Y por ejemplo, cuando vamos a Juan, en el capítulo 1, versículo 1, que ustedes lo conocen posiblemente,
de memoria, ¿qué nos dice Juan 1:1? Ya Juan 1:1, desde ahí, nos dice quién era Cristo y cómo era esta unión de Cristo con Dios directamente, porque nos dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ya solamente por ahí, mire, no hay quite. Simple, no hay. Pero bueno, aún así, como aquí se nos presenta esta relación directa de Cristo en una sola unidad con Dios, a la gente le costó entender aquello, porque también para la gente en aquel momento, que alguien se atreviese a decir que Él era, usar el gran yo soy, era herejía, y particularmente porque ellos no tenían todo lo que tenemos nosotros. Entonces, entender todo aquello era súper complicado, porque mientras que un profeta nos decía que Cristo vendría como un rey, luego también nos decía que iba a sufrir como ¿verdad? Entonces, ¿cómo entender este asunto? Algunos expertos dicen la paradoja de Cristo, ¿verdad? ¿Cómo entender un rey que iba a sufrir en esa magnitud que iba a sufrir? Para el judío no podía entender. Además de que su interés era meramente un tema pues más político, hay que ser realistas. Ellos ocupaban un rey que viniera y los libertara de toda la opresión de Roma. No ocupaban un rey que viniera y los libertara en su corazón, en su espíritu y de verdad. Bueno, entonces, si nos vamos ahora al capítulo 16, les invito a que nos vayamos al capítulo 16, un poco por ahí. Nos vamos a encontrar en el capítulo 16, se me perdió la cita, eso sí, pero en el capítulo 16 nos dice, déjenme ver, que Cristo fue hecho pecado por nosotros. No anoté la cita, lastimosamente esa sí se me escapó, pero si alguien encuentra, que por favor ahí me la recuerde. Pero nos dice que Cristo fue hecho pecado por nosotros. Entonces nos dice claramente, ya para este momento, que el papel de Cristo es tomar nuestro pecado y llevarlo consigo mismo. Ahora bien, devolvámonos un poquito más y vamos al capítulo 8, siempre en Juan. En el capítulo 8, en el libro de Juan, nos dice, en el versículo 18, yo soy, siempre aduciendo al gran yo soy, ¿verdad? Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Cristo le está diciendo a los escribas y fariseos esta relación directa con el Padre. Está completamente claro y demostrado esta relación. Y con esto podemos decir que a partir de aquí se da un punto de ruptura entre los judíos y la figura de Cristo. Ya a partir de aquí, más que nunca, van a buscar cómo matarlo. Entonces, ya se prepara el camino para lo que iba a ocurrir precisamente en el madero. El pastor nos ha enseñado en otros momentos que no podía ocurrir antes, sino que tenía que ocurrir en el momento preciso que así Dios lo tenía previsto, porque Cristo representa el Cordero Pascual, y por eso tenía que ser en el tiempo y forma en que ya así Dios lo había preestablecido. Entonces, sabemos que a partir de aquí la historia termina en un desenlace fatal para todos aquellos que le crucificaron, pero en una victoria total de Cristo sobre el pecado y la muerte, en beneficio de los creyentes. Todo esto nos sirve un tanto para el preámbulo. Ahora sí,
vamos al libro en cuestión que nuestro hermano Fabio leyó el día de hoy. En el capítulo 17 de Juan, les invito nuevamente a ir ahí. Vamos a leer el versículo número 1. Dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Veamos un poco qué quiso decir aquí cuando dice estas cosas. Al inicio, cuando se refiere a estas cosas, se refiere a todo lo anterior que había ocurrido del capítulo 13, 14, 15, 16, todas estas cosas que él había dicho, todo esto que él había expresado al pueblo de Israel, de quién era él y la necesidad de que se volvieran a Dios y la necesidad de que en algún punto le aceptaran para que tuvieran salvación y vida eterna. Y le dice ahora sí: Padre, la hora ha llegado. Eso es lo que nos narra el apóstol, ¿no? Dice: Padre, la hora ha llegado. Al decir la hora ha llegado, se refiere a todos aquellos acontecimientos que iban a ocurrir posteriores a eso. El Cristo que iba a ser apresado, que iba a ser entregado, vilmente entregado por uno de los que eran de los suyos, pero que realmente no lo era, el hijo de iniquidad, nos dice la Biblia, ¿verdad? Y que iba a morir en la cruz. Es decir, ya para este específico momento, más que nunca Cristo sabe que su tiempo, su momento, su hora ya llegó. Que lo que le queda es consumar aquello para lo cual el Padre le envió aquí a la tierra. Así pues, entonces Cristo sabía que ya faltaba poco para cumplir la voluntad del Padre, glorificando al Padre y mostrando con ello obediencia absoluta, para que así el Padre de igual manera lo hiciese con su Hijo amado. Y es lo que nos sigue diciendo precisamente en ese versículo 1 cuando dice: para que también tu Hijo te glorifique a ti. En un acto completo y absoluto de obediencia, que yo creo que nadie más que Cristo podía hacerlo, dijo: aquí estoy. Bien, veamos el versículo 2 siempre allí mismo en el capítulo 17. Dice: como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. A ver, ¿qué nos dice este versículo? En este versículo se nos revela que el Padre depositó en Cristo la potestad de dar vida eterna, y Cristo lo revela a sus apóstoles. Antes de esto no existía esta figura de poder tener este acceso a esta vida eterna de esta forma. Entonces Cristo les está diciendo a los apóstoles más que nunca, más claro, en blanco y negro, quién es Él. ¿Sí? Seguimos. El versículo 3 nos dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿A quién? A ti. ¿Quién es a ti? ¿A quién se refiere ese a ti? ¿A quién hace referencia ese a ti? Al Padre. Cristo entonces dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Ok? Veamos que en este versículo se afirma que la vida eterna reside en conocer al Padre y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Es más claro que con la muerte sustitutiva y suficiente, dos conceptos importantes.
la muerte sustitutiva y suficiente de Cristo, tenemos acceso a la vida eterna y obviamente con ello el Padre. ¿Por qué muerte sustitutiva? Porque Cristo muere en la cruz por nosotros, por usted, por mí y por todos aquellos que le reconocerán como su Salvador. Pero suficiente porque para Dios este fue el sacrificio perfecto. Y por lo tanto, no hay absolutamente más nada que usted o yo necesitemos hacer para alcanzar esta salvación y esta vida eterna. Hay gente que le dice a usted que hay necesidad de realizar ciertos ritos. Hay gente que le dice a usted que hay necesidad de hacer ciertas acciones, de hacer el bien. Vamos, hacer el bien no está nada mal, ¿no? Pero usted puede hacer todo el bien del mundo que usted quiera. Pero si usted no tiene a Cristo, ¿de qué valió? No se vale. La ecuación no es hago todo el bien igual a vida eterna. Así no funciona. La ecuación es tengo a Cristo, tengo la vida eterna. Y con tener a Cristo tengo todo lo demás para accesar a la vida eterna. Muy bien. Entonces, también aquí nos damos cuenta que después de semejante sacrificio, entonces no hay más nada que hacer. No hay más nada que usted ni yo podamos hacer, porque no es un tema de que ni nosotros la compramos, ni nosotros la merecemos. Fue un regalo por gracia. Y siempre en la Biblia, cuando nos habla de gracia, la gracia viene de arriba abajo, a nosotros. La gracia del Padre viene a nosotros. La gracia del Hijo viene a nosotros. ¿Ok? Y obviamente esta gracia se hace verdad en nosotros si reconocemos a Cristo como Señor y Salvador personal. Usted dirá, bueno, no hay problema. No hay problema. Todos los que estamos acá hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. Gloria a Dios, ¿no? Bendito sea el Señor. Amén, ¿verdad? Así que, vamos bien. Vamos bien, gracias a Dios, ¿verdad? Ahora bien, yo voy a hacerles una pregunta. ¿Es fácil conocer a alguien? O déjenme ponerle la pregunta de otra forma. Voy a salirme un momentito de aquí. A veces es un poco como complicado estar ahí. Ustedes, me alcanzan a escuchar que sí, ¿verdad? Ustedes me conocen a mí. ¿Sí me conocen? Y me salí porque, ya pues, como que me vean, para que digan, bueno, se parece a un hermano que a veces se sienta por allá, por allá, por allá, por allá, ¿verdad? Pero esa es la pregunta, ¿ustedes me conocen a mí? No, hermano, no, ¿verdad que no? Usted me ha visto, pero conocerme. ¿Qué implica conocer a alguien? ¿Qué implica conocer a alguien? Para que ustedes digan que ustedes me conocen a mí, ¿qué tienen que saber de mí? Hermano pastor, ¿usted me conoce a mí? Ahora sí. ¿Qué tienen que saber ustedes de una persona? Bueno, ¿qué conocen ustedes del hermano pastor? Ahora la vamos a devolver. ¿Verdad? ¿Qué conocen ustedes del hermano pastor? De don Jaime, para que ustedes digan que conocemos a don Jaime. ¿Qué tenemos que conocer de una persona para decir que le conocemos? Bueno, ¿quién es? Empecemos porque tenemos que saber quién es, ¿no? Por lo menos, el nombre. Y si usted tiene como yo una memoria así como que no recuerda muy fácilmente los nombres, ya va feo, ¿verdad? Ya va feo.
Entonces, usted a mí me habla, ya conocieron algo de mí, ven. Si usted a mí me habla que el amigo que es prisa o me habla de jugadores, yo nomás que debo eso. Ajá. Porque eso conmigo no tiene que ver nada. ¿Sí? Entonces, si conocer a una persona cuesta tanto, y hay que considerar diversos aspectos de su vida, entonces la pregunta aquí que tenemos que hacernos es: ¿podemos conocer a Dios? Porque nos dice la Biblia que a Dios nadie le ha visto. Y si ustedes me han visto a mí pero no me conocen, y no hemos visto a Dios y a Dios nadie lo ha visto, ¿podemos conocer a Dios? Sabemos que sí. Yo sé que la respuesta es que sí. Pero no es tan fácil conocer a Dios. Porque además de eso, Dios es espíritu. Y nosotros, mientras estemos aquí, en este cuerpo, ya no, estamos alejados, definitivamente. Así que nos es más difícil conocer a Dios. Y si Cristo nos dice que precisamente, como les decía hace un rato, la vida eterna consiste en conocer al Padre y conocerle a Él, a Cristo, entonces el tema de tener vida eterna y conocer al Padre, si no es por Cristo, definitivamente no vamos a poder conocer al Padre. ¿Por qué? Bueno, porque definitivamente hubo necesidad de que para que pudiésemos conocer al Padre, y en esto reside el amor que tuvo Dios para con nosotros, fue necesario que Dios se despojase de toda su condición de deidad y se hiciese un ser humano. Qué increíble, a ese punto llegó a amarnos Dios. Y por eso la Biblia nos dice que Él nos amó a nosotros primero. Bien. Pero no solamente el hecho que Dios se hizo ser humano, sino que Dios se hizo ser humano nacido de mujer virgen, María, en donde no me dio el pecado natural del hombre. Pero también muy importante es que entonces Cristo pudo, que no lo fue, en realidad en la vida no existen los pudo o si hubiese, eso no existe, existe lo que es y listo, ¿no? Pero Cristo pudo haber sido como cualquier otro y que cometió algunos pecadillos por aquí y algunos por allá, y que luego vino donde Dios y le dijo: Diosito, perdóname. Y Diosito le dijo: sí, te perdono, y seguía adelante con la obra que yo te estoy encomendando. Pero la Biblia nos enseña que no fue así. La Biblia nos enseña que Cristo nació y vivió una vida sin pecado. Les invito a ir a Colosenses capítulo 2, versículos 8 al 9. Bueno, yo lo tengo aquí apuntado, así que yo lo voy a leer desde aquí y les voy a dar unos minutitos a que ustedes lo encuentren por ahí. Cuando lo tengan me dicen, por favor. Dijimos Colosenses capítulo 2, versículos del 8 al 9. Amén. Mirad que nadie os engañe, nos dice. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. ¿Por qué? Y esta es la parte más importante. ¿Por qué? Leamos todos juntos esa parte final de este versículo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. Cristo, o en Cristo, habita completa y absolutamente toda la plenitud de Dios.
No obstante, voy a devolverme un poquito, porque nos hace una advertencia. Nos hace una advertencia muy importante, que es un poco con lo que empecé a hablarles en esta mañana. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Esas huecas sutilezas, esas huecas filosofías que tiene el mundo con respecto a Cristo. Cristo, el hermano mayor, sí, Cristo murió en la cruz, pero bueno, el hecho que haya resucitado es como un mito, quién sabe, a lo mejor sí pudo ser. Bueno, hasta que me muera me voy a dar cuenta. Qué pena, no, cuando usted se muera no se va a dar cuenta. Si usted no tiene a Cristo no se va a dar cuenta. O se va a dar cuenta que estaba equivocado, pero porque está en el lugar equivocado, o en el lugar que le corresponde a usted estar. Pero para nosotros como creyentes, lo importante es que estamos claros que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Y que por eso entonces, a través de Cristo, ahora sí podemos conocer al Padre. Entonces, para conocer a Dios, debemos conocer a Cristo. En Juan 17, les invito a que nos devolvamos a Juan 17, versículo 7. Nos dice: San Juan, capítulo 17, versículo 7, nos dice: ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Cristo le dice a los apóstoles: ahora ustedes conocen, saben que quién soy yo, de dónde vengo, lo que hago, lo que digo, lo que pienso, no lo pienso por mí, es porque Dios así me lo ha dado y yo vine a hacer lo que Dios me dijo que yo tenía que hacer. Bueno, entonces yo voy a hacerles una preguntilla y más. ¿Ustedes creen que para los apóstoles, entonces, conocer de Dios o a Dios era fácil? ¿Ustedes creen que para los apóstoles, estos apóstoles que caminaron con Jesús, decir que ellos conocían a Dios y que incluso conocían a Jesús era fácil? Porque seguimos hablando de conocer, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes creen que era fácil? Que como que ellos dijeron: ah, no, pues sí, claro, ya nosotros conocemos a Dios. Y vieron que la respuesta es que no, el tema no era tan fácil. Les invito a que vayamos a Mateo 16. Les voy a pedir que vayamos a Mateo 16, versículo 15 al 17. Había toda una discusión: ¿quién era Cristo? Si Cristo era aquí, si Cristo era allá, si es que era Juan el Bautista, si es que era el otro, si es que era Pedro, si es que ¿quién era Cristo? Entonces Cristo se ve la necesidad de hacer una pregunta que yo creo que a veces la pasamos por alto. Yo no sé si a ustedes les pasa igual que a mí, y consta que lo digo que a mí, que a veces yo leo y paso tantas cosas por alto que yo digo: Dios mío, qué falta tengo de entrar más en comunión contigo. Pero aquí Cristo hace una pregunta muy importante en el versículo 15. Les dice: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Imagínense que usted anda con el maestro y que el maestro tenga que preguntarle a usted: ¿y usted, quién dice que soy yo? Y eso es porque obviamente ni siquiera ellos todavía tenían para este momento la claridad de quién era Cristo. Y yo diría
que muy posiblemente ellos tienen la claridad de quién es realmente el Cristo hasta el día de la muerte, resurrección de Cristo, cuando se les aparece y dicen entonces, este es. Pero antes de eso, pienso que posiblemente todavía no tenían absoluta claridad. No obstante, respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Es decir, él no llegó a esa conclusión porque era muy astuto, digamos que inteligente, no es la palabra que me gusta más usar, que no lograba hacer mucha inferencia, que no lograba atar muchas cosas, sino que eso se lo reveló, dice, se lo reveló el Padre, ¿verdad? Sino mi Padre que está en los cielos, dice que se lo reveló. Entonces ven ustedes que aún ahí mismo, para los mismos apóstoles, poder tener claro esta dimensión de quién era Cristo y esta relación de Cristo con el Padre no era un tema tan fácil. Entonces, para conocer a Dios debemos conocer algunos atributos de Jesús. Pues nadie va al Padre si no es por el Hijo. Entonces, en este momento vamos a empezar a hablar de algunos atributos del Hijo de Cristo Jesús. Son muchos los atributos de los cuales podríamos agarrarnos para hablar de Cristo Jesús. Yo voy a hablar de unos cuantos, ¿sí? Y yo sé que ustedes van a llegar a casa y van a profundizar en su estudio. Y creo que es nuestro deber seguir profundizando en quién es Cristo para que podamos estrechar esta relación entonces con Cristo y por ende con el Padre. Pero en primera instancia quiero hablarles de confianza. Tanto en Dios como en Cristo hay confianza, son dignos de confianza. Si vamos a Hebreos capítulo 13, versículo 8, nos dice Hebreos, ya se me perdió Hebreos, Hebreos 13, con esto he descubierto que tengo que comprarme una Biblia que tenga hojitas más gruesas, porque esta Biblia tiene como hojitas de papel de cebolla, que si la maltrato mucho yo creo que se rompen. Así que la primera lección que aprendo esta mañana, así súper importante, es esa. Esta Biblia es como el papelito de cebolla. Entonces Hebreos 13:8 nos dice: Jesucristo es el mismo ¿cuándo más? Y por los siglos. Jesucristo es inmutable, no cambia. Aquí el problema es que nosotros sí cambiamos y deberíamos aprender a ser confiables como lo era Cristo, o como lo es Cristo, ¿verdad? Cristo no cambiará jamás de idea u opinión. Él de repente no le va a decir al papá, ¿verdad? No le va a decir al padre: ay no, Dios, mira, cambiemos de plan, vamos al plan B. Él va a ser siempre el mismo, y siempre es siempre, así que no hay que. No obstante, usted y yo posiblemente, según ciertas circunstancias sociales, culturales, políticas o hasta religiosas, tal vez, no les estoy juzgando, hermanos, y vean que soy claro en eso, pero tal vez en algún punto nos hacemos así como: bueno, hagamos aquí un poquito ¿me entienden? La excepción. Hablaba con mi esposa ahora en la mañana cuando salimos a caminar. El otro día tuvimos la dicha de hacer un viajecito por ahí
Y bueno, nos fuimos a un pueblito que se llama Valladolid, que está camino hacia Chichén Itzá, y resulta ser que allá hay un chamán. Y el tour implicaba ver la iglesia de Valladolid, que fue una iglesia hecha con piedras de una pirámide construida por los indígenas para la iglesia católica, y la visita al chamán. Y el asunto es que este chamán hacía toda una serie de rituales, ¿no? Encendía el fuego y hacía que la gente pasara por un saumerio, ¿verdad? La negra era un asunto así de saumerio y todo. Y nosotros teníamos dos opciones. Obviamente nadie nos obligaba, pero teníamos dos opciones: pasar por aquello o respetar que todo el que quisiera pasar, pasara. Pero nosotros, y así, ¿verdad? Como está pasando aquí. Me explico por qué. Porque como se trata de algo que uno no ni entiende, y aquel hombre hablaba en una lengua hasta desconocida, entonces decíamos, mi esposa y yo, decíamos, no, esto no. Pero hay ciertas cosas en donde a partir del contexto social, cultural, político o religioso, cuidado, porque estamos llamados, al igual que Cristo, a ser confiables siempre. Y siempre es siempre. También vamos a ver que Dios es amor y por lo tanto Cristo también es amor. Vamos a 1 Juan capítulo 4 versículos del 7 al 9. Cuando lo tienen, me dicen, por favor. Les repito, 1 Juan capítulo 4 versículos del 7 al 9. Amén. Nos dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Para conocer a Dios, conocer a Cristo, tengo que conocer que uno de sus principales atributos es amor, y por lo tanto yo también tengo que reflejar ese amor, porque nos dice: amados, amémonos unos a otros. El amor de Cristo para el Padre fue tal que fue la entrega y el sacrificio perfecto. Y ahora Cristo me dice a mí que tengo que amar a mi prójimo. Y dígame si eso no cuesta. La verdad aquí, pero eso cuesta. Y aunque no tengo nada en contra de que podamos llevar la palabra, y gracias a Dios lo podemos hacer por medios virtuales, pero el cristianismo es para vivirlo en comunidad, es para vivirlo así, sentados uno al otro, y que de repente un hermano al que no le hablo mucho se siente a la par mía, y que yo tenga que, ¿me explico? Que yo tenga que hablarle y que tenga que irle conociendo, porque el cristianismo no es para vivirlo encerrado en la casa oyendo una prédica. Esta parte no me gustó, me la salto. En YouTube se vale, ¿no? Entonces me la salto, y esta otra parte sí me gustó.
No, aquí el tema es que el cristianismo es para venir y oír todo y estar a la par, tal vez hasta la persona que menos bien me cae. Porque así es como se vive el cristianismo. Entonces, la necesidad de demostrar nuestro amor para poder decir que conocemos a Dios y por ende a Cristo es vital en nuestras vidas. Un tercer atributo, sin lugar a dudas, es la justicia. Ser justos. ¿Ok? Y también, esto lo vamos a encontrar en Deuteronomio 32:4. Si gustan, no vayan a esa, yo se las voy a leer. O si alguno quiere ir a Deuteronomio 32:4, nos dice: Él es la roca, se refiere a Dios, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Y como Dios y Cristo son uno, indudablemente Cristo es justo y recto. Un cuarto aspecto, la santidad. Eso es más difícil. Y eso es más difícil porque tenemos hasta a veces, y aquí lo hemos conversado más de una vez, un concepto de santidad equivocado, ¿verdad? Hay gente que cree que la santidad era ir a meterse en una montaña y qué sé yo, y vivir en una cueva y estar ahí en oración todo el día. Eso no es santidad, porque Dios nos manda a permanecer en el mundo. Nos dice que debemos permanecer en el mundo, mas no somos de este mundo, y que nuestra labor, nuestro trabajo es llevar su palabra a la gente de este mundo, no llevárselo a los pajaritos, no llevárselo a las plantas que están ahí en medio del surquí. Digamos que se me ocurrió que me fui y me metí al surquí, que no podría, porque como tengo alergias y todo lo demás, entonces no podría ir a jugar de ermitaño al surquí. Entonces no me va a lucir muy bien esa parte de la santidad en aislamiento. Hablemos un poquito entonces de la santidad. Isaías 6:3, si gustan, a este sí pueden ir, porque este es un pasaje bellísimo. Este es un pasaje con el que yo siempre he pensado que tenemos que despertarnos toda la mañana en nuestra boca. Isaías 6:3 nos dice: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. El pecado y Dios no pueden coexistir o ir de la mano. Es imposible. Y por eso es que nosotros no tenemos acceso o no teníamos acceso al Padre, porque el pecado moraba en nosotros, no nos permitía ese acceso al Padre. Obviamente, esta misma santidad está presente en Cristo Jesús, y esto lo vemos entre otros tantos pasajes de la Biblia, porque hay muchos pasajes de la Biblia que nos habla de la santidad de Jesús. Lo encontramos en Hechos 3:14. Hechos 3:14 nos dice: Mas vosotros repudiasteis al santo y justo, y pedisteis que se os concediera un asesino. Vean ustedes al punto y nivel que llegó la maldad del hombre, que sabiendo y conociendo que Cristo era justo y santo, prefirió crucificarlo. En quinto lugar, Dios es misericordioso. Si gustan, vamos a Éxodo 34, del versículo 6 al 8. Éxodo 34, del versículo 6 al 8. Aquí es interesantísimo por varias cosas. Entonces vamos a leer. Me dicen cuando estamos listos, hermanos. ¿Sí? Amén. Dice:
Éxodo 34, versículos 6 al 8. Y pasando Jehová por delante de él, voy a leerlo de aquí que la letra está más grande, ya veo que la doble tracción no está funcionando tan bien. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. De sí mismo Dios hace ver que Él es grande y misericordioso. Por su parte de Cristo, en Efesios capítulo 2, versículos 4 al 5 aprendemos. Si gustan, vamos a Efesios. Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Vean qué lindo lo que nos dice. Pero Dios, ¿estamos sí? Perfecto. Entonces, Efesios 2, capítulo 2, versículos 4 y 5, nos dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿No es acaso eso misericordia? Entonces, ¿cuán misericordioso me muestro yo también? Dijimos que para conocer a una persona hay que tratarla, hay que conocerla, hay que saber cosas de ellas, tenemos que hablar con esa persona, tenemos que saber cómo piensa, qué le gusta. Es decir, tenemos que relacionarnos con ella. Entonces, para conocer a Cristo tenemos que relacionarnos con Cristo, porque si no, no le vamos a conocer. Vamos a saber acerca de, pero no le vamos a conocer. Para ir ya un poquito más cerrando, me faltan apenas 17 páginas, no se preocupen. Para conocer a Cristo, en primera instancia debemos estar claros que Cristo es real, que no es un Cristo de fábulas, que no es un Cristo de chistes, que no es un Cristo que murió en la cruz y ya, y que lo demás hay que esperar, sino que es un Cristo real, que no es un Cristo que es un personaje histórico a partir de quien se cuentan los tiempos antes y después de Cristo. No, sino que es un Cristo real, que es el Cristo resucitado que se encuentra a la diestra del Padre y en quien, como hemos visto, hay salvación y vida eterna. Pero a su vez tenemos que aceptarlo como nuestro Salvador, porque yo puedo entender que sí, que ese Cristo murió en la cruz, pero si no lo acepto, no hay nada que hacer. Es decir, no debemos contentarnos con saber de Cristo, sino más bien vivir a Cristo. Y ese es el gran reto, vivir a Cristo. Vivir a Cristo cuando salimos y a partir de ese portón para allá nos enfrentamos al mundo. Porque aquí podemos mostrarnos piadosos, lo ha dicho el hermano pastor. Aquí podemos mostrarnos piadosos. Luisito no quiebra ni un plato, usted lo ve. Qué hombre más bueno, qué hombre más humilde, qué hombre más noble. Pero salió de ahí, de ese portón para allá, y se convirtió, quién sabe en qué. Bien, hermanos. A Cristo entonces hay que vivirlo.
Conocemos a Cristo porque al aceptarlo, su Santo Espíritu habla a nuestro espíritu. Les invito a ir a 1 Corintios capítulo 12, versículos del 8 al 11. 1 Corintios 12. Este es un pasaje muy conocido. Y nos relaciona de una vez la idea de que Dios, Cristo y el Espíritu Santo son uno solo. Y cuando le hablemos a alguien, tenemos que hacerle ver que son uno solo, esta unidad indivisible. Nos dice, 1 Corintios 12, versículos del 8 al 11, pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu. ¿Por quién? Por el Espíritu. Yo dije, conocemos a Cristo porque al aceptarlo, su Santo Espíritu nos habla. Entonces es su Santo Espíritu el que nos da palabra de sabiduría. A otro le da palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. A otro dones de sanidad por el único Espíritu. Es un único Espíritu, sigue siendo el mismo Espíritu. A otro poder de milagros. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritus. A otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. ¿Ok? Entonces, hermanos, al aceptar a Cristo, su Santo Espíritu habla a nuestro espíritu y vamos conociendo de Cristo y vamos conociendo entonces de Dios. Una forma más de conocer a Cristo es la oración. Si no oramos, no conocemos lo que el Señor quiere. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 18. Voy a leer para ustedes. Dice, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Queremos conocer a Cristo, queremos relacionarnos con Dios, oremos y oremos sin cesar. Y obviamente una forma más de conocer a Cristo es seguir sus mandatos. Vamos a Juan capítulo 14, versículo 21. Y aquí sí les voy a pedir que vayamos a el libro como tal. Nos dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Bien, hermanos, para ir cerrando, finalmente debemos creer en la promesa de que Cristo nos espera con sus brazos abiertos para recibir a su iglesia como su esposa. ¿Qué mayor relación que esta podrá haber? Saber que Cristo nos espera con sus brazos abiertos. De igual manera, mayor intimidad que esta no podríamos llegar a tener con el Señor. Así que, hermanos, si usted conoce ya de Cristo, si usted es miembro de la iglesia, pero usted
¿Sienten necesidad de seguir aprendiendo y servir en la iglesia? Hay necesidad, de hecho. Yo espero esta mañana, y he querido dejar en claro 5 aspectos que los voy a resumir en 1. Creer que Cristo es uno con el Padre. Que Cristo encarnó en forma humana, nacido de una mujer y por tanto no me dio la naturaleza del pecado. Que Cristo vivió una vida sin pecado. Que Cristo murió en la cruz y que su muerte satisfizo a Dios y que por ello le resucitó y lo sentó a la diestra del Padre. Y por último, que Cristo intercede por cada uno de nosotros. Hermanos, hay necesidad que nos preguntemos entonces, ¿cuánto y en tanto estamos conociendo de Cristo y lo estamos reflejando y lo estamos viviendo? Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Dios les bendiga.